Hola. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es José Luis Gali. Soy miembro de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo del grupo Mirmidones, un grupo de compañeros que estamos trabajando en la fundación en la parte de difusión de las ideas y académica. Y en esta oportunidad estamos para presentar esta actividad de una charla que nos va a dar el compañero Federico Rolandi como continuación de una anterior que ya se había dado días pasados, referente siempre a las ideas de la libertad, como es digamos, la función de la fundación. Y en esta oportunidad se irá hablando, Federico, sobre los principios fundamentales básicos, algunos principios fundamentales básicos del liberalismo y también sobre algunos mitos que se crearon en torno a estas ideas. Y Federico estará desmontando esos mitos eh, justamente, ¿verdad? Sobre estas ideas. Así que estaremos con él ya ahora mismo, ¿verdad? Antes quería también invitarlos a participar de otro proyecto que se está gestando y que muy próximamente vamos a estar informando detalles de un club de lectura que vamos a estar organizando también junto a la Coordinación Capital a cargo de Robert Escurra, otra actividad que va a estar siendo llevada a cabo por este grupo de Mirmidones de la Fundación. Y les invitamos también que estén atentos y que puedan participar, ¿verdad? Otro proyecto más de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo. Así que con todos ustedes ya, Federico Rolandi, apuntes sobre el liberalismo y algunos mitos respecto a las ideas. Ok, muy buenas noches. Gracias, José Luis, por la presentación. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo. En nombre de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo, les doy la más cordial bienvenida a esta breve charla que, justamente como mencionaba José Luis, es una continuación de algo que ya habíamos hecho semanas atrás. Y también hoy vamos a agregarle una segunda parte a lo que habíamos hecho, que quedó pendiente en aquella ocasión, que es precisamente los mitos que giran en torno a lo que es el liberalismo. Entonces, voy a volver a recalcar algunos principios sobre el liberalismo y posteriormente vamos a ir hablando sobre los mitos. Bien, el liberalismo, como todos sabemos, sus seguidores al menos, es una corriente filosófica que tiene sus principales pilares en torno a tres cosas, que son la vida, la libertad y la propiedad privada. No es que una de ellas sea más importante que otra, simplemente por una cuestión de sistematización y orden, utilizamos en ese orden, pero realmente los tres eh, son inherentes uno a otro. No puede existir un liberal que niegue uno de esos principios, uno de esos tres pilares. El verdadero liberal sigue esos principios, entonces también vamos a mencionar eso en la segunda parte sobre los mitos que giran en torno al liberalismo. Eh, ¿Por qué decidimos hacer esto? Porque muchas veces hay personas que quieren pronunciarse sobre cuestiones
que hacen a la realidad política o social y muchas veces se sienten confundidas porque a veces uno se cree liberal pero no sabe si pronunciarse a favor de tal o cual postura implicaría estar quebrantando uno de esos principios. Entonces, aparte de estos tres principios que nosotros estamos mencionando, también existen otros principios que tampoco son únicos ni definitivos. Cada autor establece sus principios de acuerdo a su preparación o a su creencia, pero ninguno de estos principios que vamos a apuntalar quebrantan esos tres principios básicos. Son principios estos entonces que vienen a reforzar esos tres pilares. Por ejemplo, el intelectual español Juan Ramón Rayo tiene un libro muy bueno que yo recomiendo que se llama 10 principios sobre el liberalismo. Entonces, algunos de los principios que yo voy a estar mencionando esta noche a lo mejor coinciden con algunos de esos principios que se mencionan en ese libro. Después tenemos también un libro muy bueno que es de Ludwig von Mises, que precisamente se llama Liberalismo. Y bueno, en fin, en cada autor que hable sobre el liberalismo van a encontrar seguramente ustedes estos principios, eh, a veces de manera implícita y a veces de manera explícita. La cuestión es conocer estos fundamentos del liberalismo e ir haciendo una hermenéutica de la literatura liberal. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a abordar estos principios. Yo escogí 8, no, reitero, no son los 8 únicos que existen más principios. Ustedes van a ser capaces después de ir encontrando por motu propio cuáles principios creen ustedes que están a favor del liberalismo, cuáles apoyan y cuáles no, ¿verdad? Tampoco el orden en que voy a ir mencionando estos principios significa que uno está por encima de otro o que uno es más importante que otro. Entonces, vamos a comenzar por lo que es el individualismo, después vamos a hablar sobre el escepticismo acerca del poder, el imperio de la ley, la sociedad civil, el orden espontáneo, el libre mercado, la tolerancia y el pacifismo. Muy bien, ¿qué es el individualismo? Muchas veces las personas creen que el ser liberal significa ser una persona egoísta, que tampoco está mal la palabra egoísta. Ayn Rand, por ejemplo, tiene un libro donde destaca precisamente así se llama el libro, La virtud del egoísmo. Es un tema que también podríamos profundizar en los mitos del liberalismo. Ahora, ¿qué significa el individualismo para la filosofía liberal? Sencillamente significa que lo individual es más importante que lo colectivo. Y por supuesto, por eso nunca debemos sacrificar el interés de las personas, por lo que algunas personas sostienen o argumentan muchas veces como el bien común. Siempre van a escuchar a ustedes cuando los colectivistas o los estadistas quieren imponer alguna ley o algún punto de vista, van a hablar siempre de que lo colectivo o el interés general es más importante que el individual. Entonces, para un liberal, siempre está el individuo porque es el único que finalmente va a sentir las consecuencias de cualquier decisión que se tome desde el alto mando. Y también es el único, el individuo es la única persona que puede pensar de manera libre y voluntaria sí, qué es bueno para él y qué es bueno para la otra persona. Entonces, eh, por supuesto, cuando yo voy a ir a un patio de comidas a elegir la comida, nadie más va a decidir por mí, salvo que sea una persona que me conozca muy bien, pero por lo general yo voy a escoger la comida que a mí me guste. Si me voy a comprar algún shopping, yo voy a comprar la ropa que a mí me guste. En fin, siempre va a ser el individuo y no existe esa entelequia semántica que se llama el bien común. O sea que el pueblo a veces uno va a escuchar y el pueblo no, como si fuese que está personificado eso que se llama pueblo, como si fuese que es una persona de carne y hueso que está respirando y sintiendo en ese momento.
Entonces, ese es el énfasis que le pone el liberalismo al individualismo. Hay que aclarar precisamente que el individualismo no equivale a lo que eh, muchas veces los colectivistas nos acusan, ¿verdad? Que el individualismo es ser una persona egoísta, que solamente nos preocupamos por nosotros mismos en el sentido peyorativo. Ciertamente, el individualismo hace énfasis en esto de que somos las personas que nos preocupamos por nosotros mismos, por lo que yo les decía, nadie más se va a preocupar por mí si yo mismo no me preocupo por mí mismo. O sea, que a lo mejor mi mamá, mi esposo, mis hijos se van a preocupar de alguna medida y se van a acercar al máximo posible a lo que a mí me gusta o a lo que yo quiero, pero eso no implica que ellas sepan exactamente qué estoy pensando o qué es lo que a mí me gusta. Entonces, decir que egoísmo simplemente es preocuparnos por nosotros mismos y no implica el desinterés por los demás. Al contrario, el liberalismo está precisamente enfocado en que y está muy interesado en la relación y en el relacionamiento con los demás. Cuanto el individuo más se relaciona con los demás, más va a poder interactuar, ya sea de manera comercial, de manera intelectual o de manera laboral, etcétera. Entonces, cuanto más yo me voy conectando con las personas, pero de manera natural, de manera voluntaria, estoy haciendo uso de mi individualismo. A esto se referían unos autores, los austriacos principalmente, como el individualismo metodológico. ¿Sí? Es un tema que también amerita una charla aparte para abordar qué es el individualismo metodológico, pero someramente significa esto, que solamente es el individuo el que es capaz de pensar y sentir, es el que es la persona quien actúa. Entonces, hoy día, por ejemplo, la libertad también significa responsabilidad. Y hoy día lo que estamos viendo es que hay políticas que estimulan de manera deliberada la infantilización de la sociedad. ¿Qué significa la infantilización de la sociedad? Que, por ejemplo, una persona ya no es capaz de defenderse ante el ataque de otra persona, entonces prefiere, como si fuese una criatura, ir a acusarle al vecino o a la persona que le dijo algo que no le gustaba, ir a acusarle a su mamá y que su mamá venga a defenderle. Esto es lo mismo que están haciendo hoy día ciertos colectivos minoritarios, o que se hacen llamar minoritarios, al decir que se están sobrepasando sus derechos y entonces van junto al Estado a pedirle leyes que supuestamente deberían de protegerlos. Y el Estado, por supuesto, muy gustoso, crea esas leyes para protegerles en sus deseos y sus fantasías, ¿verdad? Entonces, finalmente lo que con esto se logra es que el aparato estatal siga creciendo cada vez más y se vaya perdiendo lo individual. Por eso es que nosotros, cuando rechazamos, por ejemplo, a los colectivos minoritarios, cuando rechazamos ciertas manifestaciones que pretenden imponer ciertas leyes, no es que nos estamos oponiendo al modo de vida de esas personas o a lo que ellos quieren o a lo que ellos pretenden. Cada uno es dueño de su propio proyecto de vida, pero nos oponemos rotundamente a esas leyes que ellos pretenden, a esas leyes que supuestamente deberían de protegernos y finalmente son leyes mordazas para el resto de la población. Es decir, un pequeño grupito impone por un capricho el, el, las reglas de juego para toda la sociedad. Entonces, nosotros rechazamos de manera rotunda. En síntesis, para culminar, ¿qué es el individualismo? Para nosotros vale la vida de cada persona, no importa si es negro, si es homosexual, si es mujer, si es gordo, viejo, etcétera. Entonces, nosotros siempre vamos a defender y darle la dignidad y el respeto a cada persona. Ahora tenemos el escepticismo hacia el poder. ¿Qué significa el escepticismo hacia el poder?
Bueno, para empezar, ¿qué es el poder? El poder sencillamente es la capacidad de hacer que otras personas hagan lo que nosotros queremos y que de otra manera jamás esas personas harían. Entonces, cuando yo logro que unas personas actúen como yo quiero y que ellas normalmente no lo harían en una situación, entonces yo estoy ejerciendo el poder. Y el poder, por excelencia, hoy día lo ejerce el Estado. Porque es el Estado el que, por ejemplo, nos hace pagar impuestos. Imagínense el nombre de impuestos que viene de imponer. Nadie por propia voluntad, o quizás sean rarezas de la humanidad, quienes vayan de manera voluntaria a dejar su diezmo, por decirlo así, al Estado, porque piensa en los demás. Es decir, el ser humano de por sí también tiene una individualidad o una parte nuestra siempre es altruista, entonces tenemos ganas de ayudar a los demás, tenemos compasión hacia los demás y muchas veces resulta mucho más efectivo ayudar a las personas cuando esa ayuda nace por voluntad de la persona y no por medio de la coacción estatal, cuando el Estado, por ejemplo, te exige ciertos impuestos que supuestamente van a ir a parar después a hospitales, a arreglar caminos, etcétera. Entonces, el, el poder o el Estado en este caso simplemente está compuesto de personas de carne y hueso que podrán ser bondadosas o no, pero son personas totalmente corrompibles y más todavía cuando están en una situación de poder, van a hacer uso del aparato que están teniendo a su disposición y van a tratar de imponer todo lo que ellos quieran. Entonces, hoy día, por ejemplo, estamos viviendo la cuarentena, la mayoría está viviendo de manera forzosa la cuarentena, muchas empresas, muchos negocios han quebrado, no por voluntad, ¿verdad? Entonces, ya estamos viendo eso como el ejercicio del poder por parte del Estado. Hace un rato estaba viendo el noticiero y están pretendiendo ahora mismo en Paraguay imponer una ley en donde le van a multar con 500.000 guaraníes a quienes no usen el tapabocas. Y eso es simplemente por un designio del poder estatal en nombre, nuevamente, de un colectivo que supuestamente está protegiendo. Entonces, siempre hay que ser escépticos hacia el poder. Cuando pretenden imponernos una ley nueva, no siempre esas leyes podrán estar disfrazadas de buenas intenciones, pero nunca realmente cumplen esas leyes su función en las prácticas. Siempre funcionan en la idea. Entonces, los liberales clásicos creen que el individuo es el único juez de su propia vida, de sus propios intereses. Y lo que el Estado o cualquier persona podría hacer es tratar de persuadir en todo caso a las personas para que finalmente decidan si es bueno o malo para él tomar esa decisión, pero no hacerlo de manera coactiva como siempre lo hace el Estado. Aquí es muy importante recalcar la palabra voluntad, porque justamente haciendo conexión con el individualismo metodológico que mencionaba, la palabra voluntad implica que nosotros actuemos de manera deliberada y por iniciativa propia. Entonces, hoy día se están debatiendo, por ejemplo, leyes como la eutanasia, leyes contra el aborto, que son leyes que implican ejercer o hacer uso de la fuerza del Estado o tomar decisiones sobre personas que no están ejerciendo en ese momento su, su voluntad, no están pudiendo por algún motivo. El feto porque está todavía es un ser humano en proceso de elaborar está en un proceso de llegar a tener su intelecto, está en un proceso de crecimiento, de desarrollo fisiológico, físico. Entonces en algún momento va a llegar a desarrollar su cerebro y en algún momento también va a llegar a desarrollar su propio pensamiento. Pero antes de eso, serán sus padres quienes estén responsables sobre su educación o sobre
su formación, pero no el Estado de ninguna manera. También las personas que están en un estado de eventual inconsciencia, tampoco van a estar decidiendo cuando una ley como la de eutanasia diga, bueno, ahora está bien que se culmine su proceso de vida, a partir de ahora él va a dejar de existir. Entonces no está haciendo ejercicio o uso de su voluntad la persona humana. Por tanto, entonces recalco, cada vez que el Estado pretende imponer alguna ley, nosotros debemos estar escépticos ante el poder, no debemos caer nosotros en la falacia de la autoridad, en que porque una persona está ostentando o detentando el poder, esa persona va a estar tomando buenas decisiones, ¿sí? Entonces vamos a pasar a otro principio, el tercero, sobre el imperio de la ley. El imperio de la ley se refiere a que nosotros los liberales clásicos nos declinamos porque las leyes sean las que imperen y no las decisiones o las voluntades de las personas. La ley debe servir como freno al poder y no como una herramienta para ejercer el poder. Ese es el espíritu del imperio de la ley que predicamos nosotros los liberales. Es decir, eh, la, las leyes no siempre deben ser, esa es una idea que a través de la educación se nos mete de que las leyes deben ser creadas por el Estado o por los legisladores. Es más, muchos legisladores creen que su trabajo es el de crear leyes, ¿sí? Algunos, por ejemplo, inclusive se ufanan de crear leyes. Yo recuerdo el caso de una persona un legislador que todos los días colgaba en sus redes sociales cuántas leyes había creado en el día, como si él hubiera, eh, como si hubiera cosechado 500 kilos de trigo en ese día, o como si hubiera vendido tantas toneladas de maíz. Entonces no, no viene por ahí la mano con el imperio de la ley, porque esas leyes finalmente solamente sirven para entorpecer a la sociedad y a los individuos, el trato que tenemos con los individuos. Entonces, el imperio de la ley se refiere a que deben servir de frenos al poder las pocas leyes que existan, y estas leyes no siempre deben ser creadas como el positivismo pretende instalar. Las leyes pueden venir dadas por las costumbres, por el contrato que uno hace entre individuos. Esas son leyes y son fuentes de derecho para las partes. Entonces, cualquier trato que yo haga ya se convierte en una ley entre nosotros, y mal nosotros haríamos en creer que el Estado va a proporcionarnos eso. Muchas veces también la gente cree, y esto los socialistas son muy hábiles para imponer, que hacen creer que debe existir una igualdad en la sociedad. Y esta es una ingenuidad por parte de ellos, porque es por la naturaleza misma, es imposible que todos estemos de acuerdo en alguna cosa, y más aún cuando es forzada esto mediante la ley. Lo que sí nosotros propugnamos es que exista la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, como suele decir Javier Milei, suele hacer una analogía que es la igualdad ante la ley sería que todos tengamos la oportunidad de hacer una carrera de 100 metros, así que todos podamos competir. Pero la igualdad mediante la ley sería que una persona que esté físicamente sana, digamos, y una persona inválida, que se le dé una ventaja mediante la ley a esa persona que está inválida, y por ejemplo a la persona sana se le ate las piernas, o que él también se siente en una silla de ruedas a correr. Entonces ahí se está haciendo la igualdad mediante la ley y no la igualdad ante la ley. Es un ejemplo quizás exagerado, pero es para que tengamos la idea. Otra cuestión importante sobre el imperio de la ley es que cuando existen leyes fijas
Cuando existen leyes estables, esto le da oportunidad a las personas a trazar, a que haya previsibilidad en sus intenciones, en sus proyectos a futuro. Es decir, si yo voy a invertir tantos millones de dólares en un país donde voy a venir a poner mi dinero, creando una empresa o algún negocio, si yo sé que voy a jugar, voy a entrar en un terreno donde voy a jugar con mis planes, quiero que las reglas de juego sean limpias y no que un día yo invierta basándome en ciertas leyes que, por ejemplo, yo vaya a un país en donde me dicen el impuesto a la importación es del 2%, pero yo vengo a invertir 100 millones de dólares y al día siguiente por antojos del gobernante de turno alzan los impuestos al 20%, al 30%. Entonces, nadie va a venir a invertir en un país como eso. O que, por ejemplo, no se respete la propiedad privada, donde yo empiece a tener éxito en mi emprendimiento, vengo a poner un hotel y que, por ejemplo, un grupo de personas indigentes vaya a invadir mi hotel porque ellos tienen derecho a tener un techo. Entonces, el imperio de la ley también hace énfasis a eso, que existan reglas claras. Es decir, cuando yo voy a emprender algo, por supuesto, voy asumiendo el riesgo de que mi emprendimiento, porque no existe nada perfecto y todo emprendimiento tiene sus riesgos. Entonces, yo manejo cierto margen de riesgos, pero bajo unas reglas de juego. Ahora, si ese margen de riesgo también está sube el margen de riesgo porque no existen reglas claras, entonces nadie va a venir a invertir. Yo no voy a invertir en ese país. Al siguiente, vamos a hablar sobre la sociedad civil. Los liberales, a diferencia de los anarcocapitalistas, creemos en que debe existir un estado mínimo. Somos minarquistas en el estado mínimo. Los anarcocapitalistas, por su parte, creen que no debe existir directamente el Estado y que todo debe darse a través de sociedades civiles. Voy a hablar, para no desviarme, sobre lo que es esta sociedad civil para el liberalismo. Entonces, las instituciones que son aquellas organizaciones voluntarias que existen entre el individuo y el Estado. O sea que estas sociedades civiles son un mundo entre el individuo por un lado y el Estado por otra parte. Entonces, los liberales clásicos creemos que la mayoría de los problemas sociales pueden abordarse de manera mucho más efectiva a través de estas organizaciones voluntarias, como la familia, la iglesia, tenemos organizaciones de caridad, comisiones vecinales, etc. ¿Por qué esto? Porque solamente estas personas, y Adam Smith también decía que lo que es bueno para el hogar es bueno para el Estado y para la sociedad. Solamente yo voy a conocer los problemas de mi casa. Es decir, cuando yo tengo una gotera en el techo, cuando yo tengo un problema de plomería en mi casa, solamente yo voy a saber cómo resolver ese problema y por supuesto lo voy a resolver de manera inmediata y de la manera más eficaz posible para no volver a tener ese problema. Y esto lo demostró una economista, la primera mujer en ganar un premio Nobel en economía, llamada Elinor Ostrom, que justamente ganó el premio Nobel demostrando que las organizaciones civiles, las pequeñas organizaciones, son mucho más efectivas que la sociedad, no, que el Estado en sí, que las instituciones estatales, porque existe un problema determinado de contaminación o un problema complejo en una comisión vecinal o de inseguridad. Entonces, las comisiones vecinales son mucho más efectivas resolviendo ese problema. ¿Por qué? Porque ellas son las primeras afectadas con el problema que existe o que se suscita en su sociedad, en su barrio o en su calle. Entonces, apelar a un órgano estatal centralista para que resuelva nuestros problemas
va a tardar mucho, va a tener mucha burocracia, va a implicar mucho desgaste físico, económico y de tiempo, hasta que seguramente a algún burócrata se le ocurra venir a observar cuál es el problema que tenemos y lo más probable es que lo resuelva, termine resolviendo mal. Y entonces tenemos nosotros con las sociedades civiles que, por ejemplo, otorgan becas en los Estados Unidos. Muchos estudiantes terminan la universidad gracias a becas de sociedades civiles. Tenemos, por ejemplo, en materia de salud, los bomberos voluntarios que trabajan a la par o mucho mejor en muchas ocasiones que las instituciones del Estado que deben brindar, por ejemplo, servicios de ambulancia eh, o suplir ese tipo de cosas. Entonces, a eso se refiere con la sociedad civil y es lo que propugna el liberalismo. Luego tenemos el orden espontáneo. El orden espontáneo en este sentido significa bueno, el orden significa la existencia de regularidad y previsibilidad en el mundo. Cuando las personas toman decisiones sobre qué hacer, necesitan poder predecir cuáles deberían ser los resultados de tomar esas decisiones. Es lo que estuvimos mencionando hace unos minutos también. Lamentablemente, muchas personas creen, porque a veces el sentido común nos engaña, eh, confunden las personas el caos con la complejidad. Es decir, no porque algo sea complejo, no se va a poder resolver y no porque algo sea complejo va a existir un caos total. De hecho, la mayoría de las personas nos movemos en un mundo complejo y llegamos a resolver muchos de nuestros problemas dentro de la complejidad a pesar del Estado y no gracias al Estado. Hoy día, por ejemplo, para mí conseguirme un celular o una tablet, nadie va a saber esa necesidad que yo tengo, entonces yo sencillamente hoy día con la tecnología puedo comerciar con alguien que vive en Estados Unidos, con alguien que vive en China, en Taiwán, en cualquier otro lugar del mundo y con un clic me pongo a resolver mi problema, a negociar con él, congeniamos un precio y traer un celular o una tablet desde el otro lado del mundo implica un movimiento de personas que hacen que llegue ese producto hasta mí. Y todo ese proceso es algo sumamente complejo y que solamente se da a través de una simple acción de intercambio voluntario entre dos personas y no gracias a la mano estatal. Entonces, no confundir caos con complejidad, no porque algo parezca complejo significa que va a ser difícil y no necesitamos mucho menos un ente rector o un ente ordenador que nos diga esto debe ser así y esto debe ser de esta manera. Entonces, los liberales clásicos no creemos que a falta de una autoridad suprema que ordene las cosas ocurriría el caos, o por el contrario, muchas veces el caos se da cuando el Estado mete la mano para tratar de solucionar, entre comillas, algún problema. Entonces nosotros creemos en que el Estado mínimo lo que permitiría es que no haya la ley del garrote y de que yo por la fuerza imponga mi voluntad en contra de la voluntad de la persona con quien yo voy a intercambiar. Por lo tanto, creemos que el orden puede surgir espontáneamente. A eso se refiere que ante una necesidad, otra persona va a poder encontrar la solución y va a poder resolver eso. También podemos hablar de cuestiones naturales con el orden espontáneo. Fíjense en qué idioma nos estamos comunicando. En el español. Nadie inventó el español. Es algo que nació evolutivamente. O sea, cada sociedad ha creado su propia lengua porque el lenguaje tiene como fin poder lograr la comunicación entre las personas. Y
todas las veces que se ha intentado, se han pergeñado lenguas artificiales, han terminado en fracasos. Ahí tenemos el Esperanto, por ejemplo, que es un idioma que se trató de que sea universal y hoy día está dormido en algún lado. También existe en muchos países, tratan de mantener vivas ciertas lenguas que finalmente son muy costosas para los países y que simplemente eso tiene un significado sentimental para las personas o para aquellas personas que creen en eso, pero que en la práctica no tienen ninguna utilidad para las personas. Entonces, el orden espontáneo se refiere a eso, el lenguaje, las costumbres, etcétera. En términos evolutivos, entonces, el orden espontáneo es parte de la naturaleza humana. Nosotros vamos creando estrategias para sobrevivir. Eh, Algo que no le va a gustar, por ejemplo, a las feministas es esta idea del patriarcado. El patriarcado es algo que se les ocurrió de que supuestamente el hombre, por, por ser hombre, eh, dirige toda la sociedad, cosa que es mentira, porque para hablar de institución patriarcal, tal como ellos creen, o como sostienen, deberíamos de remontarnos a algún momento de la historia en donde exista un patriarca que haya impuesto a partir de ahora el varón va a ser el que va a dirigir la sociedad y la mujer se va a quedar a cuidar a los hijos, etcétera. Y eso es, o sea, es una falacia totalmente refutada y solamente sostenida por gente ignorante en cuestiones de antropología, por ejemplo, que nos explica muy bien cómo han nacido el orden natural, el concepto de familia. Entonces, cada sociedad humana va encontrando estrategias para sobrevivir, porque la idea de todo esto, de toda la complejidad humana, es la supervivencia, es dejar genes, la reproducción. Entonces, cada especie va elaborando estrategias. Por eso existen sociedades que no consumen carne de cerdo, hay sociedades en donde existen tabúes como cuando la mujer tiene un hijo, está mal visto que tenga relaciones sexuales en el primer año después de tener su hijo. Luego de que el hijo cumpla un año, ahí recién la mujer puede volver a tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Nació este tabú, este mito en esa sociedad porque esta es una tribu en donde existe, donde el alimento es muy escaso, entonces esta sociedad creó este mito justamente para garantizar que la madre tenga suficientes nutrientes para poder alimentarle a su hijo durante ese primer año y luego volver a tener relaciones para eventualmente tener hijos. Entonces, esa estrategia, eso nadie lo inventó, simplemente fue producto de un ensayo y error de manera natural en esa sociedad y cada sociedad ha hecho eso. Las veces en que se intentó imponer ciertas reglas desde los particulares puntos de vista de cada jefe o de cada presidente o de cada tirano, ha terminado en verdaderas tragedias. Por ejemplo, fíjense la historia de Mao, sus ideas en los primeros años terminaron con 45 millones de muertos. Entonces, a eso es lo que nos oponemos y no queremos que suceda en ninguna sociedad, no queremos que se repitan esas historias los liberales. Luego tenemos otro pilar que es el libre mercado. El libre mercado simplemente es el intercambio económico entre las partes y dejar que la actividad económica sea voluntaria entre los individuos. El gobierno no debe decirle a la gente qué estudiar, qué comprar, qué comer, en qué trabajar, qué construir, qué producir, nada de eso. Deben ser las personas quienes decidan qué es lo mejor para ellos. El Estado debe garantizar el camino o preparar el terreno para que estos intercambios se den de manera más eficiente. Pero eh, la historia nos dice otra cosa y cada vez que el Estado interviene, termina realmente perjudicando
las personas a quienes debería, en teoría, ayudar. La planificación estatal o cualquier organización gubernamental aumenta la adecuación, reduce la pobreza, aumenta el empleo, son falacias que a la luz de los hechos caen por su propio peso. Entonces, solamente las personas podemos proporcionar los medios necesarios para resolver un problema o también nosotros servirnos en caso de que tengamos alguna necesidad de lo que nos ofrece el mercado. La tolerancia, que es otro pilar que se defiende desde el liberalismo, es la creencia de que uno no debe interferir en las cosas que desaprueba. Es decir, a mí no me gusta algo, pero no debo imponer mi punto de vista ni religioso, ni político, ni moral sobre otras personas. Eh, Creo que en este aspecto nos diferenciamos mucho los liberales de los conservadores, porque ellos sí comparten muchas cosas con la visión liberal clásica, pero son poco tolerantes con la cuestión religiosa, por ejemplo, con cuestiones nacionalistas, porque el conservadurismo no solamente tiene que ver con lo religioso, sino también con ciertos arraigos que pueden ser morales o políticos y que ellos pretenden que se mantenga y no convivir con personas que piensan de manera distinta a su propia visión. Entonces, la tolerancia tampoco significa que permitir a las personas que hagan ciertas cosas porque estamos de acuerdo con ellas, sino que al contrario, hacer o permitir que las personas hagan cosas a pesar de que no nos guste. Esto, por supuesto, toda vez que esas cuestiones no rompan esos principios, los tres pilares, ni tampoco estos principios que estamos mencionando. Eh, un típico caso, por ejemplo, es la cuestión de la libre expresión. Hoy día, por ejemplo, ni siquiera ya se pueden hacer chistes porque las personas, eh, hoy día la izquierda ha creado algo que se llama la dialéctica negativa. Y la dialéctica negativa se refiere a cuestionar todo. Es decir, yo cuento un chiste y enseguida sale una persona y te cuestiona y te dice, no, pero ¿por qué tu chiste le menciona a los negros? ¿Por qué te parece gracioso que una persona gorda esté en esta situación? ¿Por qué te parece tal cosa? Entonces, la dialéctica negativa se refiere a cuestionar todo y poco a poco van creando una especie de ley mordaza, pero sin que exista una ley que establezca eso. Simplemente van instaurando la idea de que hablar de ciertos temas está mal y cada vez uno se ve más embretado y no sabe de qué hablar. Entonces, finalmente, ellos van constriñendo la libertad de expresión de las personas. Entonces, la tolerancia significa permitir que las personas hagan o digan cosas a pesar de que no nos gusten. Y no convertirnos en la pequeña sociedad orwelliana a la que nos está conduciendo este tema de la izquierda y sus delirios de que todo lo que vamos diciendo los hieren, de que se trauman con ciertas palabras que escuchan o ciertos actos que ven. Y por último, vamos a hablar de la paz. Los liberales proponemos una idea pacifista. Nosotros creemos que el Estado no debe ser belicoso, el Estado para lo único que debe existir, como hemos dicho, es que permita y garantice que las personas circulen libremente, que comercien libremente y no interferir de ninguna manera, ni de manera bélica, ni de manera política en las cuestiones que hacen a otros países o a los demás. Podemos criticar, por ejemplo, los gobiernos de Maduro, los gobiernos como Corea del Norte, etcétera, pero hasta ahí.
hacer notar lo que está mal en esos países, pero de ninguna manera ir a intervenir, a arrastrar personas con armas e ir a matar, por ejemplo. Entonces, los liberales no estamos a favor de ningún tipo de violencia ni guerra. Nosotros abogamos por la no interferencia de nuestros países en cuestiones políticas internas, y nuestro punto de vista en este sentido es que deben existir cuatro libertades, por así decirlo. Debe haber libre circulación de capital, es decir, que yo pueda hacer transacciones entre un ciudadano de otro país y otro sin que, como ocurre hoy día, el Estado meta la mano en la lata y me quite un porcentaje de lo que yo estoy comerciando. Debe haber libre circulación de mano de obra, de que no existan leyes especiales de trabajo para personas de ciertos países. Debe haber libre circulación de personas, no como ahora, que durante la cuarentena están llevando presos a las personas que intentan cruzar la frontera. Y también, haciendo relación a la libre circulación de capital, que también haya libre circulación de bienes y servicios. Yo no recuerdo si era Bastiat o Alberti quien decía que si los gobiernos no permiten que circulen las mercancías en las fronteras, entonces lo harán los soldados, ¿sí? Entonces, cuanto más comercio haya, más paz va a existir. De hecho, vemos que toda la civilización humana se ha construido en base al comercio. Es el, es la creación número uno de todo lo que hemos pergeñado como civilización o como especie. El comercio es la institución número uno que ha permitido que haya civilización. Bien, entonces hasta aquí voy a hablar de lo que es, o lo que son los pilares del liberalismo, y voy a meterme rápidamente a algunos mitos que giran en torno a la cuestión también del liberalismo. Entonces voy a hablar sobre 6 puntos. Voy a tratar de hacerlo más rápido para no aburrirlos demasiado. Existen, por ejemplo, mitos como que el liberalismo es de derecha o de izquierda. También vamos a ver qué es el neoliberalismo, el egoísmo, que ya también hablamos en la primera parte. Eh, Vamos a hablar de Adam Smith, si el liberal o una persona pobre puede ser liberal. Entonces la pregunta que se hace, liberal y pobre, ¿y cuál es la relación entre pobreza y capitalismo? Porque el liberalismo defiende un modelo de capitalismo. Entonces vamos a ver también cuál es la relación. Normalmente se dice que ser liberal es de derecha, y bueno, la verdad es que la palabra liberal es una palabra polisémica. Lamentablemente se ha prostituido mucho la palabra liberal. Eh, Tal es así que, por ejemplo, en ciertos países decir que uno es liberal es ser de izquierda, y en países como el nuestro, ser liberal significa ser de derecha. Para el liberalismo, nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda. El liberalismo simplemente, nosotros, para desenmarcarnos de todo, porque hoy día tenemos que existe el paleolibertarismo, el liberalismo clásico, el libertarismo, y en síntesis se van creando neologismos en torno al liberalismo para tratar de desenmarcarse de esa idea de que el liberal significa ser de izquierda o de derecha, y pretendemos crear una corriente única que defienda esos tres pilares. Entonces, para empezar, el liberalismo es simplemente una corriente filosófica que defiende los tres pilares: la vida, la propiedad privada y la libertad, y también el derecho a buscar nuestra propia felicidad. Pero no existe alguien que haya inventado el liberalismo, no existe un padre en ese sentido del liberalismo. Si nosotros nos remitimos a la historia, vamos a encontrar ya desde los presocráticos ideas del liberalismo. Eh,
Hipócrates, por ejemplo, ya defendía el derecho a la vida desde el seno materno, desde la concepción. Entonces, uno de los juramentos hipocráticos es precisamente no hacer daño al feto. Entonces, si nos vamos retrotrayendo en la historia, vamos a encontrar muchos elementos del liberalismo. Entonces, no existe un padre propiamente del liberalismo, tampoco el liberalismo es de derecha o de izquierda. Más bien nosotros pretendemos instaurar la idea de que el liberalismo defiende el individualismo y está en contra del colectivismo. Y en ese sentido, hoy día, eh, antes que hablar de derechas o de izquierdas, queremos implantar la idea de individualismo versus estatismo o colectivismo. Eh, la historia de la derecha y la izquierda también merece una clase aparte, entonces vamos a pasar al siguiente ítem, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo también es una palabra que siempre se relaciona con el liberalismo. Entonces, el neoliberalismo es una palabra que inventaron los adeptos al comunismo cuando cayó la muralla de Berlín, del muro de Berlín, y cayó la Unión Soviética. Eso coincidió también en que en muchas partes muchos gobiernos empiezan a aparecer como socialdemócratas. Entonces, aquí hay que aclarar también que el capitalismo que defiende el liberalismo es un capitalismo, como menciona Hayek, de cooperación humana y no el capitalismo con el que la izquierda suele relacionarnos, con ese capitalismo mercantilista, porque existe un capitalismo que está relacionado con el estatismo. Entonces, a partir de que empezaron muchos gobiernos de principios de los 90 en adelante, eh, los gobiernos supuestamente democráticos empezaron a hacer el capitalismo de amigos. Entonces, cuando se iban a construir rutas, hospitales, escuelas, hacían licitaciones amañadas para favorecer a un grupo de empresarios que finalmente se ocupaban de eso, pero que son el poder tras el poder. Acá en Paraguay principalmente se les relaciona mucho a los empresarios y a los capitalistas con los transportistas, por ejemplo. Entonces, los transportistas no son realmente el tipo de capitalistas que defiende el liberalismo. Entonces, nosotros vemos empresarios o buses privados que son manejados por empresas privadas y generalmente la izquierda relaciona eso con el capitalismo y a eso le llaman neoliberalismo. ¿Por qué? Porque el liberalismo defiende la propiedad privada y el capitalismo, pero no ese tipo de empresario ni ese tipo de emprendimientos privados. Entonces, el término neoliberalismo también está mal porque no existe en una vieja libertad ni una nueva libertad. La libertad es la libertad. Siempre es la misma desde que comenzó la historia y será así hasta el fin de los siglos. Luego está la cuestión del egoísmo, que ya estuvimos mencionando en la primera parte de cuando hablábamos de individualismo, y el ser liberal no significa ser egoísta en el sentido peyorativo de la palabra. Eh, Significa preocuparnos por nosotros mismos y, por supuesto, los liberales estamos ocupándonos principalmente de que los seres humanos interactúen unos con otros, y el egoísmo sencillamente se refiere ahí a que nosotros buscamos lo mejor para nosotros. Bien, aquí Adam Smith y otros padres del liberalismo. A veces también existe una idea de que Adam Smith, John Locke y otros autores a quienes se les relaciona con el liberalismo suelen hacer falacias de selección de pruebas. Entonces te dicen, pero ¿cómo si Adam Smith decía esto? ¿O cómo si John Locke sostenía esto? ¿Cómo puedes llamarte liberal y poder
y te estás contradiciendo. Entonces, nosotros los liberales no pretendemos caer en ese juego. Nosotros sabemos que Adam Smith, junto a Hayek, junto a otros autores, que eran personas comunes y corrientes, bueno, no tan comunes y corrientes porque eran intelectuales que están mucho más allá que cualquier persona, pero eran personas de carne y hueso que por supuesto no por ser intelectuales de su talla estaban exentos de errores. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Adam Smith es uno de los que más ha defendido los pilares del liberalismo, también tuvo sus errores, porque Adam Smith fue uno de los que le sirvió en bandeja a Karl Marx su teoría de la economía materialista, por ejemplo. Y así han existido otros padres del liberalismo que han dejado huellas y que, por supuesto, han dejado también errores en sus conceptos, y nosotros también criticamos esas fallas que han cometido nuestros autores, pero no los tomamos de ninguna manera como falacias de autoridad y de que ellos no han cometido errores y de que casarnos con sus ideas y defender sus errores. Nosotros mismos nos damos cuenta de que ciertas ideas están mal y es lo que nos ha permitido que otros autores vayan mejorando sus ideas. Entonces señalamos lo bueno de Adam Smith y también sus puntos malos, cosa que no lo hacen, por ejemplo, las personas de la izquierda y no admiten que Karl Marx ha, ha hecho o dicho en sus teorías cosas que están totalmente traídas de los pelos y que también ha tenido sus aciertos en algunas cosas, pero eso no significa que debe ser tomado a rajatabla de A a Z todas sus ideas, sino que justamente así como hemos dicho que somos escépticos al poder, también somos escépticos a nuestros propios filósofos, por así decirlo. Bien. ¿Puede el pobre defender el liberalismo? Ese es otro constante ataque que suele hacer la gente sobre los liberales, de que cómo vas a ser pobre y ser liberal, porque tienen la idea de que lo que estábamos mencionando anteriormente, de que el liberalismo, de que la persona liberal es una persona, ustedes pongan, hagan este ejercicio después de que termine esta charla y pongan liberalismo o capitalismo en Google y pongan en imágenes. Y van a ver que el 99% de las imágenes van a aparecer o unos cerdos con traje o unos gordos con un habano y unos sombreros así, que supuestamente son el modelo de capitalistas o liberales. Y de que supuestamente ser liberal significa defenderle a esos pseudo empresarios. Pero cuando uno aprende lo que es el liberalismo, realmente nos damos cuenta de que el liberalismo, junto al capitalismo que defiende, es la corriente que más ha hecho por los pobres y que más ha dejado de crear pobres. Es decir, ha sacado a millones de la miseria y hoy día, a diferencia de lo que ocurría unos siglos atrás o un siglo atrás, en donde prácticamente el 90% de la población era pobre, hoy día apenas el 10% es pobre. Y eso se ha logrado gracias al avance del capitalismo y el liberalismo. Y tampoco ha existido, así como los socialistas siempre niegan los modelos que han existido, como la Unión Soviética, ellos siempre dicen que nunca ha existido un verdadero socialismo o un verdadero comunismo en esos países que se les señala. Así también nosotros podemos decir que tampoco ha existido ningún país que sea 100% liberal y que defienda todos estos principios que estamos mencionando. Pero con sus virtudes y con sus virtudes y con sus diferencias, entonces ha hecho
mucho más el liberalismo que el socialismo por los pobres. Por ejemplo, tenemos nosotros en Singapur, un país que es procapitalista, pero en donde no existe mucho la tolerancia o las críticas hacia el poder, por ejemplo. Entonces, es un país al cual no se le puede catalogar como 100% liberal, ¿no? En ciertos aspectos es muy liberal en lo económico, pero no es, en lo social no es muy liberal, porque está prohibido tomar ciertas bebidas alcohólicas, por ejemplo, en esos países. Entonces, eh, no tenemos tampoco nosotros un modelo a seguir de países, ¿verdad? Pero en definitiva, aquellos países que defienden el capitalismo de mercado, que promueve el liberalismo, han sido mucho más efectivas las políticas para sacar a los pobres de su situación que lo que ha hecho el socialismo. De hecho, el socialismo y el comunismo también han eliminado a los pobres, pero hoy día están con suerte 2 metros bajo tierra y otros sencillamente terminaron en fosas comunes. Y también queremos hablar por último, este último mito, sobre la pobreza. A veces también nos dicen que existe mucha pobreza en el mundo por culpa del capitalismo o por culpa del liberalismo, de que eh, la hambruna en África, por ejemplo, existe por culpa del salvaje capitalismo. Y eso hay que decir también que es otro gran mito que gira en torno al liberalismo por la gran ignorancia que existe sobre el concepto de liberalismo, porque los círculos académicos, en la mayoría de las instituciones, enseñan que el liberalismo es malo y generalmente las personas que enseñan esas cosas son de ideología de izquierda y son quienes van moldeando la mente de las personas, de los jóvenes que van a instruirse en esos círculos académicos. Eh, y eso es escucharle a personas de izquierda hablar de liberalismo, es más o menos escucharle a un musulmán hablando de las bondades del judaísmo o a un cristiano fundamentalista hablar de las bondades del Islam. Eh, realmente la gran pobreza que existe en el mundo es por culpa del gran estatismo que existe en esos países. Por ejemplo, Venezuela hasta hace 20 años atrás era relativamente un país estable con muchos pobres, pero de ninguna manera se acercaba a los números que se tiene hoy y Venezuela se está acercando más a lo que son los países africanos antes que alejarse de la pobreza. Los países africanos mismos, si ustedes hurgan en internet uno por uno, van a encontrar que la mayoría de esos países tienen muchos recursos naturales, pero lo que ha hecho que esos niños mueran de hambre, que estén desnutridos y todo eso es el excesivo abuso de autoridad que han hecho sus respectivos presidentes, sus respectivos tiranos. Y van a encontrarse que los presidentes de ahí han ocupado el trono, por así decirlo, durante 20 o 30 años fácilmente. Entonces, esa es una muestra de que no funcionan ahí las instituciones, de que existe un personalismo que raya la idolatría y entonces el gran culpable de que exista aún mucha pobreza en el mundo es el excesivo estatismo y el colectivismo y de ninguna manera el liberalismo. Muy bien, entonces de mi parte les agradezco mucho que hayan estado participando en esta noche fría. Si hay alguna pregunta las voy a contestar ahora o igual este video ya va a quedar colgado acá, entonces pueden hacer sus preguntas más adelante y en lo posible vamos a tratar de responderlos entre todos. Muchas gracias.
Robert, no sé si estás por ahí. Sí, estoy aquí. Ya, muchísimas gracias, Federico. Estuvimos esperando la participación de José, ¿verdad? Para hacerle el anuncio del club de lectura. Y teniendo en cuenta, eh, te damos las gracias y justamente anunciamos que estaríamos en contacto o anunciando el lanzamiento del club de lectura para el efecto. Entonces, para estar atentos en la página de la Fundación y de la Coordinación Capital. Ok, entonces, gracias una vez más y nosotros les invitamos a todos los eventos que vamos realizando nosotros a través de la Fundación ISOS. También les invitamos a que siempre nos sigan en Clave Libertaria, que es una programación de radio que se transmite por Radio 1 a las 6:50 AM, Facebook Live. También tenemos nuestro curso de ciencias políticas y también tenemos nuestro programa El Gran Debate, al cual se le está sumando también ahora Libres para Elegir, y que nos sigan por las redes para enterarse de más novedades. Así mismo, así mismo, así mismo. Gracias a todos. Buenas noches.